Benedicite, tengan mucha paz. Soy el Padre Julio desde el Eremitorio Emaús de la Iglesia Antigua Diversidad Cristiana, la provincia anglicana de Cristo el Buen Pastor. Continuamos comentando la Filocalía, estamos en el libro de Antonio el Grande y estamos comentando las 170 sentencias que se atribuyen a Antonio. Estamos hoy con las sentencias 13, 14 y 15, que dice así: ¿Es llamado hombre aquel que es razonable o el que soporta ser corregido? Pero al incorregible se lo llama salvaje, porque su estado es propio de los salvajes. Y de estos hay que alejarse, porque al que convive con la malicia no le será nunca posible llegar a estar entre los inmortales. El pseudo Antonio, entonces, en esta sentencia número 13, contrapone el ser racional al ser irracional. Recordemos lo que hemos estado hablando en videos anteriores sobre lo que implicaba para los padres griegos el ser racional, ¿verdad? Y entonces contrapone el hombre versus lo salvaje. Hoy diríamos el hombre versus lo animal o lo civilizado versus lo salvaje. Y entonces dice que hombre, ser humano, ¿verdad? Pero es aquella persona que es razonable, es decir, que utiliza las potencias del alma y que soporta ser corregido. Y aquí una cosa bien importante como para trabajar. Soporta ser corregido. Esto implica un otro, un corregidor. Ese corregidor puede ser el padre o la madre espiritual y pueden ser los hermanos, la fraternidad. Y esto nos hace pensar que aún los eremitas, aquellos que se van al desierto, aquellos que dejan el mundo para ir a la soledad, necesitan de un contacto con el otro. No existe la soledad total porque el ser humano se animaliza, corre el riesgo de no corregirse. Necesita el corregidor para poder superarse. Y sabemos perfectamente que los monjes, aún los eremitas, los padres del desierto, la madre del desierto, tenían un otro. Existía el padre o la madre espiritual. Existía la fraternidad con quienes se reunían los fines de semana, los sábados y los domingos, y se compartía la Eucaristía y el ágape, y la escolatio. Existían el discipulado. Siempre había un otro con quien compartir, un otro que actúa, que funciona como corregidor. Y a mí se me ocurre que hay tres elementos que son importantes en este proceso de corrección. En primer lugar, la humildad. Si yo no soy una persona humilde, difícilmente voy a aceptar que me corrijan. Difícilmente voy a aceptar que mi hermano, mi hermana, mi padre, mi madre espiritual hagan de espejo y me devuelvan lo que tengo que corregir. Un segundo elemento es el discernimiento. Yo tengo que tener la capacidad de discernir, es decir, de poder analizar, reflexionar y elegir para dónde tengo que ir, qué tengo que hacer. Implica un camino de introspección, es decir, meterme dentro mío y buscar al Dios que está dentro mío. Ese Dios que Jesús dice, mi Padre y yo iremos y habitaremos en él.
en ese dentro mío que es el hombre interior del que habla San Pablo. Entonces, es bien importante ese camino de discernimiento. Y un tercer elemento fundamental es la obediencia. Difícilmente me pueda corregir si no soy obediente a mi padre o a mi madre espiritual. Difícilmente me pueda corregir si no vivo en una actitud de obediencia hacia la comunidad, la fraternidad, la hermandad, hacia la otredad, ¿verdad? Con quien comparto esta experiencia. Bien, otro elemento que aporta el pseudo Antonio es que del incorregible hay que alejarse. Y aquí mis abuelas, tanto la materna como la paterna, tenían un dicho que variaba un poco en función de la cultura de donde venía. Mi abuela paterna, que era española, solía decir: una manzana podrida pudre al ciento. Mi abuela materna, que era uruguaya, solía decir: una manzana podrida pudre al cajón. Y esto es importante. Uno necesita separarse de aquello que lo aleja de Dios. Uno necesita separarse de aquellas personas que lo separan de Dios. Uno necesita poder tomar distancia de quien no suma, de quien no contribuye. Actualmente hablamos de personas tóxicas, ¿verdad? Personas que no aportan. Y esto no implica un juicio. Al contrario, implica una medida de protección hacia mí. No es que yo me separo porque yo soy mejor, no. Me separo porque yo soy peor y veo una mala conducta y se me va a pegar y voy a terminar siendo mala persona. Porque soy débil, porque no tengo la fuerza de voluntad, porque me tiento y sigo para cualquier lado. Entonces, no tiene que ver con una actitud de juicio. Yo soy mejor y me separo de aquel que es peor. No, yo soy peor que aquel que es malo. Y tengo que cuidarme porque si no, me arrastran los vicios, la concupiscencia, mis deseos, el mundo. Pero, por otro lado, y aquí también es bien interesante, aquellas personas que son razonables, aquellas personas que permiten la corrección, yo tengo que acercarme a ellas, porque ellas me ayudan en mi camino espiritual. Recordemos la vida de San Antonio Abad, cuando Atanasio nos narra que Antonio, iniciándose en la vida monástica, iba a visitar a distintos monjes, porque cada uno de ellos tomaba sus virtudes. De uno aprendía a ser obediente, de otro aprendía a ser humilde, de otro aprendía a orar, de otro aprendía a trabajar. O sea que Antonio no era el que se recluyó en una cueva y no salió nunca más. Antonio fue un buscador de Dios y un buscador de Dios en los hermanos. Y eso es un elemento bien interesante. Ese es el testimonio, ¿verdad? Que nuestra vida debe ser también un testimonio. Y un testimonio no quiere decir un apostolado, no quiere decir que yo salga a evangelizar, no quiere decir que yo salga a misionar, no. Quiere decir que yo sea radicalmente cristiano, que yo sea éticamente cristiano y que quienes me ven me reconozcan como cristiano por mis palabras y por mis acciones, sin que yo hable de Cristo. Mi vida tiene que hablar de Cristo. Y si mi vida no habla de Cristo, voy a estar vacío. Yo podré predicar, yo podré hablar en lenguas, dice San Pablo, yo podré hacer maravillas, pero si no tengo amor, no soy nada. Y Cristo es el amor. Ese es el testimonio del que hace unos días en otro espacio comentábamos, ¿verdad? La vida monástica no implica un
ser misionero, implica un proceso de transformación interior y que ese proceso debe transformarse en testimonio, tiene que iluminar a otros. Es decir, tengo que ir dentro mío para descubrir esa luz inaccesible, esa luz de la transfiguración, esa luz divina, y tengo que dejarla salir. Ese es el testimonio, porque al salir va a irradiar amor. Sin embargo, plantea el pseudo Antonio, y es algo que tenemos que tener muy en cuenta, la inmortalidad versus la mortalidad. El hombre es el inmortal, el salvaje es el mortal. El hombre es el racional, el salvaje es el irracional. El pseudo Antonio contrapone las potencias intelectivas del alma versus los impulsos, los deseos, los desórdenes, es decir, lo irascible y lo concupiscible. Yo estoy con mis apuntes acá porque si no me olvido, entonces voy haciendo apuntes. Bien, la sentencia número 14 dice así: cuando la racionalidad nos asiste verdaderamente, nos hace dignos de ser llamados hombres. Si abandonamos la racionalidad, nos diferenciamos de los brutos solo en cuanto a la estructura de nuestros miembros y de nuestra voz. Es decir, nos diferenciamos de los animales, de los salvajes, solamente por nuestra apariencia. Continúa diciendo que el hombre bien dispuesto admita que es inmortal y en consecuencia odiará toda baja concupiscencia que es para los hombres la causa de su muerte. La racionalidad nos dignifica. Y recordemos que racionalidad no implica el concepto actual, sino que estamos hablando de cómo lo entendían los padres griegos, es decir, que la potencia intelectiva del alma nos hace dignos. Esa dignidad que es propia de la humanidad, esa dignidad que tiene que ver con la filiación divina. Somos hijos de Dios. Recordemos la parábola de Lucas 15, ¿verdad? El hijo pródigo, cuando el padre coloca el anillo en el dedo, símbolo del señorío, y el calzado en los pies, símbolo de la filiación. Los esclavos andaban descalzos, los hijos, los señores, andaban calzados. La dignidad de hijos de Dios, la dignidad humana, somos portadores de esa dignidad. Abandonarla o perder ese estado significa embrutecerse, significa animalizarnos, significa empobrecernos. Por lo tanto, es necesario admitir esa filiación divina, es necesario admitir nuestra inmortalidad. Sin simplismos, corremos el riesgo de mantenernos, de vivir en una fe mágica, en una fe ingenua. Y realmente, cuando estemos frente a Dios, vamos a tener que dar cuentas de nuestra vida espiritual. Por eso es importante transitar de una fe mágica a una fe crítica. Debemos liberarnos de la magia de que encierra el cristianismo para poder vivir la esencia del cristianismo, poder vivir la ética del evangelio. Necesitamos transitar de una fe ingenua a una fe crítica. No somos niños, somos adultos. Somos adultos que sentimos un llamado y respondimos. Y elegir es renunciar. Si yo respondo a ese llamado,
tengo que actuar en coherencia. Por lo tanto, necesito liberarme de la ingenuidad. La ingenuidad del niño, ¿verdad? El niño tiene muchas cosas buenas, pero también tiene esos caprichos, esos berrinches. Quiero el caramelo y empiezo a quiero el caramelo y quiero el juguete y quiero... Bueno, nosotros estamos llamados a una fe crítica, es decir, vivir radicalmente la ética evangélica. Eso implica discernir, eso implica revisar nuestras formas de creer, revisar nuestras formas de dar testimonio, asumir las consecuencias de nuestra realidad inmortal. Y ahí es importante superarnos constantemente. Esa es una consecuencia. No podemos quedar en la mediocridad. Dice Apocalipsis, porque no eres frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. No podemos vivir en la mediocridad. Los cristianos estamos llamados a vivir radicalmente los valores del Evangelio. Otra consecuencia de la inmortalidad es que nos transformamos en buscadores de Dios, buscadores de la perfección y de la santidad. Sean perfectos como perfecto es vuestro Padre Celestial. Sean santos como yo soy santo, dice la Escritura. Bueno, tenemos que salir de nuestra mediocridad. Tenemos que ser capaces de tomar conciencia de nuestra dignidad de inmortales, de nuestra dignidad de hijos de Dios y transformarnos realmente en hijos de Dios, vivir como hijos de Dios, vivir con alegría y con gozo, testimoniando esta filiación. Tenemos que ser capaces de modelar el ser interior a imagen y semejanza de Dios. Eso implica una vida ética, y una ética según el Evangelio para con Dios, para con la humanidad y para con la creación. Una triple ética, de acuerdo a los valores del Evangelio. Una vida éticamente evangélica se opone a la concupiscencia, se opone a los deseos y los sentimientos de aquello que nos separa de Dios. Se opone a los valores que son contrapuestos a los proyectos de Dios. Por eso es bien importante poder entender el Evangelio. Y eso implica la fe crítica. Nuestra condición de inmortales, entonces, a tenerla en cuenta. La sentencia número 15 dice: cada arte organiza la materia de la cual dispone y demuestra así su propio valor. Está el que trabaja la madera o el que trabaja el bronce, otros el oro o la plata. Y así nosotros también, una vez que conocemos cómo conducir una vida honesta y una conducta virtuosa y grata a Dios, debemos demostrar que somos hombres verdaderamente razonables en cuanto a nuestra alma y no solamente por la estructura de nuestro cuerpo. El alma verdaderamente razonable y amante de Dios reconoce enseguida todo lo que hay en la vida, hace propicio a Dios con amor y a Él da gracias con verdad, porque es hacia Él que se proyecta todo el esfuerzo y toda su capacidad reflexiva. Cada quien sabe su oficio. Nosotros que hemos elegido ser monjes, ser eremitas, en una espiritualidad esicasta, estamos llamados a vivir una vida honesta, una vida virtuosa, es decir, insisto, vivir la ética del Evangelio, que es bien sencilla. Básicamente tiene dos columnas: el amor a Dios y el amor al prójimo.
No hay otra forma. Si yo no vivo esas dos realidades, una sola no me hace un buen monje. Yo no puedo solo amar a Dios. Yo tengo que amar a Dios y amar al prójimo. Y aquí una cosa bien importante. El concepto de prójimo no es el concepto que utilizaban los judíos. Prójimo es el habitante de mi pueblo. Prójimo es el hebreo, el judío. No. Jesús nos dice en la parábola del samaritano que prójimo es cualquiera. Cualquier persona que camine sobre este planeta es mi prójimo. Por lo tanto, eso implica que yo no debo juzgar a nadie. Eso implica que yo no debo condenar a nadie. Eso implica que yo no debo ser prejuicioso. Toda persona es potencialmente imagen, para mí, que abro la puerta de la celda, es imagen del Dios que me visita, del Cristo que me visita. Entonces, tengo que tener la capacidad de ser solidario o solidaria. Esa es la regla por excelencia. Y ese es el testimonio que yo doy. Vivir en solidaridad con mi prójimo. Dice San Juan que nadie puede decir que ama a Dios si odia a su hermano a quien no ve, a quien ve, ¿verdad? Porque a Dios no lo vemos, entonces, ¿cómo lo voy a amar si no lo veo? Bueno, es que tengo el hermano para verlo. Es en el hermano. Jesús dice que Jesús elige quedarse en el pobre, en el necesitado, en el huérfano, en la viuda, en aquel que está en una condición de inferioridad, en aquella persona que tiene dañada su dignidad. Ser monjes, ser monjas, no nos aísla de la humanidad. Muy por el contrario, nos pone al servicio de toda la humanidad. No solo de los nuestros, no solo de los cristianos, no, no solo de los de mi iglesia, no solo de los de mi congregación o mi comunidad o mi parroquia. Ser monje me pone nada más ni nada menos que en la brecha entre Dios y la humanidad. Tengo que ser capaz de llevarle a Dios todo el gozo y todo el sufrimiento de la humanidad. Y tengo que ser capaz de llevarle a la humanidad el mensaje de amor, de filiación, de predilección de Dios hacia su creación. Por eso es importante conocer nuestro oficio de monjes. A veces tenemos una idea distorsionada de lo que significa ser monje. Para conocer nuestro oficio, necesariamente tenemos que ir a las raíces. Necesariamente tenemos que ir a los apotegmas de los padres del desierto. Ahí está la doctrina de la vida monástica, los fundamentos de la vida monástica. Necesariamente tenemos que leer la vida de San Antonio Abad. Necesariamente tenemos que leer la vida de los padres. ¿Por qué? Porque ellos son los fundadores de nuestro estilo de vida. Entonces, este es nuestro oficio. No es lo que me dice la pastora, el pastor, el párroco. No, es lo que me dicen los padres, aquellos que realmente vivieron esto. Yo tengo que ser capaz, y vuelvo a la fe crítica, tengo que ser capaz de discernir entre lo que me ofrece hoy el cristianismo, que a lo mejor no necesariamente es lo que los padres proponían. Y eso implica que yo me quede ahí aquilosado, atado No, eso quiere decir que yo tengo que ver la esencia, tengo que ver cuál es el mensaje que los padres transmiten y poder de alguna manera remodelarlo para presentarlo al siglo XXI. Los valores del Evangelio que asumieron los padres monásticos, tengo que poder transmitirlos a la humanidad del siglo XXI.
Es todo un desafío, ciertamente. Pero entonces, por un lado, aceptar ser corregidos, por otro lado, ser capaces de vivir la inmortalidad y de testimoniar la inmortalidad, y finalmente ser plenamente conscientes y consecuentes con nuestro oficio de monjes, eremitas y esicastas. Hermanos, hermanas, que la Santa Madre de Dios les acompañe, les proteja y les cuide hasta un próximo encuentro.